Entonces, somos el grupo 4, Lino, Sebastián, Armando y Eloy, encargados de las Bond Girls, que es una serie basada en la Segunda Guerra Mundial en Canadá. Como decía, estamos en una fábrica clandestina. Tengo una bata laboratorio manchada de TNT, es amarillo, como podéis ver, y terriblemente tóxico. Pues bien, mientras durante la Segunda Guerra Mundial los hombres batallaban al frente, las mujeres, a partir de 1941, también podían enrolarse en el ejército. ¿Para qué? Pues concretamente su labor consistía en rellenar de explosivos las municiones que se utilizaban durante la guerra. Porque al fin y al cabo, si estás en una guerra y no tienes proyectiles, poco vas a hacer. Esta situación duró 3 años y medio y se trabajaba por turnos de 8 horas, 7 días a la semana. Cobraban 59 céntimos la hora, que por aquella época, pues bueno, no estaba nada mal. Vamos a centrarnos en concreto en una fábrica de munición ubicada en Ajax, en Canadá, antigua Scarborough, una planta que se construyó entre marzo y octubre de 1941. En una de las ventanas de esa fábrica, para que la gente que pasara viera que estaban buscando personal, ponía: si puedes caminar, hablar, gatear o arrastrarte, alístate aquí. ¿Qué es lo que pedían? Pues pedían a mujeres y chicas de cualquier edad, físicamente aptas para hacer un trabajo ligero durante 2 horas y descansar durante unos minutillos antes de proseguir su trabajo. Se trabajaba principalmente con TNT y amatol. ¿Qué es el amatol? El amatol es una mezcla de TNT y nitrato de amonio, que es más barato que el TNT, y para hacer bombas es lo que se solía utilizar. Mientras se utilizaban estos componentes, pues su vida y sus dedos corrían peligro, porque podía explosionar en cualquier momento. De hecho, al meter el detonador por la parte de arriba y apretarlo, más de una vez explotó. Para evitar cualquier chispa y cualquier problema, se prohibía llevar seda, lana y metales a la fábrica, porque se temía que cualquier fricción generara una pequeña chispa y se detonaran los explosivos. Llegaba a tal punto el control que inspeccionaban a las mujeres en ropa interior para comprobar que el enganche de los sujetadores pues, no fuera metálico. El problema de estos componentes, como he mencionado, es el TNT. Y a pesar de llevar guantes, bata y cubrirse el cabello, debido a su toxicidad y larga exposición se les ponía la piel y el pelo de color amarillo. Con el tiempo también causaba problemas renales, poniendo la piel amarillenta por ictericia. Bien, pues debido a todo esto, cuando entraba en el organismo más tiempo, cuando una mujer se quedaba en estado, el niño nacía de un color amarillo brillante, incluso. Pero eso lo daban por hecho ellas. Sabían que al cabo de un tiempo remitiría y el niño volvería a ser de un color más normal. En fin, pues debido a la suma de todo esto, se ha hecho necesario tomar medidas urgentes para proteger a las trabajadoras de la planta. Y a continuación expondremos la evaluación higiénica sobre las condiciones de estas chicas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lino. Vamos a hablar acerca ahora de la determinación del riesgo del amatol, ¿no? Para esto debemos de tener en cuenta qué cantidades estamos trabajando, algunas características, algunas propiedades de este compuesto, porque está compuesto por el TNT, nitrato de amonio, y debemos saber algunas características, ¿no? Nos vamos a basar básicamente en el TNT por ser un elemento muy explosivo. El nivel de riesgo para esto vamos a ver que es muy alto. Entonces vamos a primero determinar algunas características. La producción diaria de este producto ha sido de 500 kilogramos. Las horas de trabajo normalmente eran mayor a 8 horas. Las cantidades para el TNT, que era el 80% dentro de la composición, estamos hablando alrededor de 400 kilogramos diario, ¿no? Y el nitrato de amonio unos 100 kilos diariamente. Como les había mencionado, es necesario saber algunas características, propiedades físicas, químicas del TNT, como en este caso la temperatura de fusión, que es de 80 grados, los Rs para caracterizar el nivel de riesgo, tenemos R23, 24, 25 y el R34, ¿no? Y el valor límite ambiental es 0.5 miligramos por metro cúbico. Hay que recordar bien este valor para hacer la verificación después. Empezamos por la tabla número 1. En esta tabla, buscando los R's, podemos determinar que es de clase de peligro nivel 4, ¿no? Por el R23.
¿Okay? Pasamos al siguiente, vamos a la tabla número 2, que dependiendo de la cantidad, como trabajamos, como les dije, el TNT para un día era 400 kilogramos, esta cantidad está en el rango número 4 o la clase de cantidad número 4. Después determinamos la frecuencia de utilización. Como les mencionaba, el trabajo era diario, superior a las 8 horas. Para la tabla era superior a 6 horas, ¿no? En todo caso, esta cuantificación, esta evaluación es permanente y en la frecuencia de utilización es 4. Luego verificamos en la clase de exposición potencial. Para esto utilizamos la tabla número 4 y esta tabla nos indica dos valores, ¿no? Hacemos cruce de la clase de cantidad, que es 4, la clase de frecuencia, que es 4, hacemos el cruce y nos da un valor 5. Con este valor 5 pasamos a la tabla número 6, vemos la clase de riesgo potencial, que es 5, y nos da directamente 10.000. ¿Okay? La siguiente es la puntuación por clase de riesgo, de riesgo potencial respecto a la gráfica de volatilidad, ¿no? Como les decía, la temperatura de ebullición era de 80, la temperatura de trabajo era de 40. Hacemos este cruce en esta tabla y nos da una clase nivel 3 que es alta también, ¿no? Luego pasamos a la puntuación atribuida a la clase de volatilidad. Básicamente, como les decía, tenemos una clase de volatilidad nivel 3 y la puntuación nos da un valor de 100. ¿Okay? Clase de procedimiento, puntuación para cada clase. Como les decía, las condiciones de trabajo, existía emanación de vapores en forma abierta. Para explicarles, calentaban el TNT a más o menos 40 grados Celsius. Una vez que estaba caliente, adicionaban el nitrato de amonio y esta solución un poco pastosa era la que manipulaban y vertían a la bomba. Entonces, como ustedes podrán ver o imaginarse, emanaba vapores y esto hacía que era un proceso abierto, dándonos un valor de 0.5. ¿Okay? Luego pasamos a la clase de procedimiento y puntuación para cada clase. Para esto, las características de trabajo y de la época, no existía ventilación mecánica, por lo que es una clase 4 y un nivel de puntuación de 1, ¿no? Luego, como les mencionaba anteriormente, tenía un valor del límite ambiental que eran 0.5 miligramos por metro cúbico. Esto buscamos en la tabla y nos da un factor de corrección de 1. Terminamos de determinar todos estos valores y vamos a la fórmula, que es el poder o el riesgo de inhalación. Reemplazamos todos los valores y dándonos un valor de 500.000, ¿no? Vamos a la tabla para caracterizar este nivel de riesgo por inhalación y según la tabla nos da una prioridad de acción número 1. Esta característica es un riesgo probablemente muy elevado. Tenemos que tomar medidas correctivas que mis compañeros van a proceder a explicar. Hola chicos, yo soy Armando. Ya continuando con la evaluación que estamos realizando, entonces voy a ir a la parte de la jerarquía de controles de exposición química. En este caso, lo que buscamos es como minimizar la exposición a la manipulación del TNT en cuestiones de riesgos para las mujeres. Estamos en el año 1941, entonces, como primera fase buscamos en la parte de la eliminación, en lo cual estamos utilizando el amatol, que es una combinación entre el TNT y el nitrato de amonio. Esto no lo podemos hacer así, no lo podemos reemplazar así nomás, porque en un principio pensamos reemplazarlo con hidrogel, el TNT. El hidrogel es fabricado con nitrato de monometilamina, el cual en un principio puede hacer, pero el nivel de explosivo no es el mismo. Y adicional de eso, en el año 1941, durante la Segunda Guerra Mundial en sí, no estaba estipulado. Entonces, por tal razón, decidimos continuar con el TNT. Luego pasamos a la parte de reducción. Entonces, en la parte de reducción se implementan mangueras de abastecimiento para la alimentación interna de la bomba y adicional de eso, utilizar tapas temporales para cerrar la boca de alimentación de la bomba. En esto lo que buscamos es como poder, digamos, mejorar las condiciones para las mujeres, en sí, para que no estén tan en contacto con el TNT. Después, la parte de aislamiento, no es posible aislar, ya que en las condiciones de trabajo estamos en una fábrica clandestina, lo cual no es posible.
Luego recomendamos en sí la parte de la ventilación. En un principio pensábamos colocar tipos de campana, pero no es posible con los extractores. Simplemente porque lo que buscamos es no llamar la atención. Porque, digamos, si vienen los nazis, nos miran a la infraestructura y todo, y de seguro vamos a ser totalmente notorios. Y lo que buscamos es como evitar eso, como que no es que lleguen a caer las bombas. Entonces, por tal razón, lo que buscamos es una implementación de ventilación mecánica general, entonces poder mejorar un poco las condiciones dentro de acá, internamente. Luego, en la parte ya para impedir exposición, no se puede modificar las instalaciones, no podemos implementar ninguna cabina cerrada, ni cubículos, nada de eso. Adicionalmente, es un ambiente pues temporal e imprevisto. Entonces, igual que anteriormente, como estamos en modo de guerra, no sabemos si nos pueden atacar o no, entonces tenemos que ser muy imprevistos con todo esto. Y ya por último, pues lo que me recomendamos es con la parte del equipo de protección individual. Esto es como una recomendación para las mujeres para que puedan estar aisladas con respecto a todo tipo de contacto ante el TNT. Para esto, pues se recomienda en un principio, digamos, botas resistentes a productos químicos. Guantes internos y externos. Más o menos aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de los guantes internos en sí. Entonces, lo que buscamos es como poder evitar como el contacto en un principio con el TNT. Y adicional de eso, pues ya como se explicó anteriormente, todos los efectos que puede pasar a la persona. Y en este caso, pues a las mujeres. Adicional de eso, pues ropa de protección contra salpicaduras químicas confeccionada pues en 2 piezas y un aparato o una máscara facial con filtro químico con el fin de poder aislar toda la parte del compuesto químico que se está utilizando. Hola, soy Sebastián. Bueno, una vez analizado todos los riesgos anteriores que dijo mi compañero Armando, damos a notar que teníamos un proceso abierto, pero era innecesario, lo cual le pasamos a un movimiento cerrado abierto regularmente, ya que el abierto fluía con continuidad, lo cual es lo que no buscamos, y buscamos que fluya y este sea regulado. Esto evitará que nosotros podemos controlar a manera de fabricación de bombas y mientras tenemos menos exposición, menos riesgo tendremos. De manera segunda, tenemos un control de procedimiento de puntuación de diferentes clases, ya que teníamos una clase 4 de puntuación 1 y a la cual le bajamos una clase 3 de puntuación 0,7 debido a que buscamos una ventilación mecánica general. Esto porque al momento de extraerse un flujo, colocando algunas ventanas y alguna distribución, fluye el aire de diferente manera y este no se concentre dentro del gimnasio. También nos fijamos mucho en la época, ya que en esa fecha era de distinta forma y distinta manera tener oculto las bombas por almacenaje o por bombardeos de externos. En una comparación que tuvimos, fue de un cálculo de puntuación de riesgo de inhalación que teníamos de 500.000, lo bajamos a 35.000. Se pudo bajar este porcentaje y no más, ya que siempre va a estar el TNT activo y esto es muy peligroso y lo cual se puede solo bajar hasta 35.000. Bueno, hola compañeros. Hemos llegado al final de nuestra evaluación y a través de la NTP 937 nos ha permitido llegar a unas conclusiones sobre las medidas que debemos tomar al utilizar Amatol por su alto contenido en TNT. El nivel de riesgo, como hemos visto, es muy elevado. Por lo tanto, para llevar las medidas correctoras inmediatas en las condiciones de la fábrica en 1941, vamos a disminuir, entre otras cosas, el riesgo derivado del TNT, reduciendo la dosis necesaria de este compuesto para hacer nuestras bombas. Y por ello, también tenemos pensado en utilizar hidrogeles, pero no se han inventado todavía, y el ANFO tiene bastante menos poder explosivo, por lo que tampoco nos interesaba. Adicionalmente,
como para la reducción de la exposición química, se busca como implantar tapas temporales y mangueras de abastecimiento pura, alimentado internamente pues dentro de las bocas de las bombas. Esto es simplemente para buscar como un procedimiento que sea cerrado abierto regularmente y de forma directa pues que no pueda afectar directamente a las mujeres. También se mejora el tema de la ventilación mecánica, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, era probable de que en ese tipo de ambientes las ventanas no estaban abiertas o tal vez no contaban con ventanas. Entonces lo cual proponemos es que se implementen más ventanas y colocar una ventilación general de manera que el aire fluya y no se concentre en partículas en el medio ambiente. Bueno, como punto final, tenemos como recomendación utilizar botas resistentes a químicos, guantes internos y externos, ropa de protección contra salpicaduras, químicas libres de estética y un equipo de respiración autónomo con filtros. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención. ¿Tienen alguna pregunta? No se olviden de dar su like, muchachos. Nos veremos en YouTube. Adiós.